Ok, ya. Se selecciona en forma alternada el canal 1 y el canal 2 y se conectan con la salida del multiplexor, perdón. El tiempo que tarda en transmitir una muestra de canal se llama el tiempo de trama. Ese tiempo va a ser igual al recíproco de la frecuencia de muestreo, 1 entre fs. En este caso es 1 entre 8000 por la señal que teníamos de 4 kHz, que se muestra al menos dos veces, son los 8000, y eso nos va a dar una trama de 125 microsegundos. Con un sistema de dos canales se toma una muestra de cada canal durante cada trama y el tiempo asignado para transmitir los bits PCM de cada canal es igual a la mitad del tiempo total de la trama. Por lo tanto, la velocidad de línea a la salida del multiplexor va a ser 2 canales por trama por 8000 tramas por segundo por 8 bits de cada canal igual a 128 kilobits por segundo. Bien, ahora viene lo que es lo correspondiente a nuestro tema, más específicamente a la multiplexación TDM30+2 o E1. Bien, vamos a hablar de lo que sería la trama E1. Una trama E1 es un formato que se denomina un formato H704 y es la unidad básica de información en redes de telecomunicación y consiste básicamente en multiplexar 32 canales, cada uno de 64 kilobits, es decir, multiplexar 32 canales de telefonía o audio en un flujo combinado de la multiplexación de 32 por 64, que nos va a dar un total de 2048 kilobytes por segundo, o lo que se conoce más comúnmente como 2 megabytes por segundo. Cada intervalo que se muestra en la imagen inferior, desde el 0 al 31, son los dos intervalos de tiempo, o también se conoce como time slots, y contienen 8 bits de cada fuente de tráfico. Estos Ya 8 no te... bits hacen un byte de la muestra de la señal. ¿Habló, profe? Sí, es que se cortó un poquito tu voz. Si me estoy trabando algo, me avisan para volver a repetirlo. Les decía que en la imagen inferior se muestran los time slots, que van a ser 32 time slots que van desde el 0 hasta el 31, y estos contienen 8 bits en cada fuente de tráfico. Estos 8 bits hacen un byte de la muestra de la señal. Pueden o no existir lo que se conoce como una alineación de trama. Y si no existe una alineación de trama, es decir, que si lo que enviamos en un flujo sin multiplexar, donde no se pueden distinguir cada uno de los intervalos, será conocido como un formato Clear Channel, y es un caudal de 2048 kilobytes completos para tráficos de usuario. En un momento voy a explicar qué es lo que quise decir con esto. Y en el gráfico de abajo podemos ver los 32 time slots empezando por el 0 y acabando por el 31. Aquí va a haber dos time slots especiales con significado particular dentro de la trama, que es el time slot 0 y el time slot 16. El time slot 0 lleva lo que es un alineamiento de trama, y el time slot 16 lleva una señalización por canal asociado CAS, de sus siglas en inglés, Channel Associated Signal. Bien, para cerrar lo que es mi parte de la exposición y darle paso a mi compañero, voy a desglosar lo que es el alineamiento de trama. ¿En qué consiste el alineamiento de trama? Pues bueno, se ubica en el primer time slot y se usa para permitir o discernir dónde comienza una trama. Pero ¿por qué nos interesa saber dónde comienza una trama? Porque a partir de que sepamos dónde comienza esta trama, contamos los bits de 8 en 8 para que podamos recuperar la información de cada trama. Es decir, que vamos a saber qué 8 bits corresponden al time slot 1, qué 8 bits corresponden al time slot 2, y así consecutivamente. Y a partir de una trama, las siguientes tramas podemos reconstruir al final el flujo de datos de 64 kilobits por segundo individuales que tenemos insertados dentro de la trama total. El time slot 0 en las tramas pares se usa para alineamiento de trama, es lo que se determina en inglés fast,
por Frame Alignment Sequence y tiene la estructura siguiente: X 001111 y la X ahorita vemos que puede tener varios valores. Y en el time slot 0 en la trama impar no se usa para alineamiento de trama y se denomina NFAST, No Frame Alignment Sequence, y tiene una secuencia X1A y S4, S5, S6, S7 y S8. X lo vamos a tener reservado para el uso internacional o para un CRC. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Tenemos el bit 1 que nos permite distinguir del time slot 0 de la trama par anterior. Tenemos el bit A, que es un bit de alarma que lo envía a un elemento de la red para indicar que se ha recibido una pérdida de señal y por lo tanto transmite esta alarma al extremo remoto. Y tenemos los S bits que van del 4 al 8, que son bits libres que pueden usar para la gestión de banda extremo. ¿Cómo funciona el alineamiento de trama? Lo que tenemos que hacer es ir recibiendo una secuencia de bits y hacer una coincidencia con una trama par. Nos esperamos 32 time slots y comprobamos si el segundo bit es un 1, y si el segundo bit es un 1 va a ser porque nuestra alineación de trama va a ser correcta. Y es así como voy a concluir yo mi parte de esta exposición, cediendo la palabra a mi compañero Maximiliano para que continúe con el tema. Ok, gracias, Eder. Bueno, aquí nos podemos preguntar qué tipos de formatos de trama tenemos. Y bueno, como hemos visto antes que nos dijo nuestro compañero Eder, tenemos el Clear Channel o formato transparente, y que en este caso no hay formato de trama. Es solo un único flujo de 2048 kilobits por segundo sin una multiplexación. Y si a nosotros nos llega un formato de Clear Channel, lo tendremos que tratar o lo trataremos como un flujo continuo de bits sin poder hacer un tratamiento independiente o individual de cada una de las tributarias. Luego tenemos los formatos que se llaman PCM31 diagonal 31C, en cuyo caso sí tenemos un alineamiento de trama, pero el time slot 16 se usa para tráfico, más no para una señalización. Es lo que se denomina CCS o Common Channel Signaling, señalización de canal común. Y luego tenemos los formatos PCM30, 30C, donde tenemos un alineamiento de trama y en donde además el time slot 16 se usa solo para señalización. No lleva tráfico de usuarios, sino únicamente la señalización del resto de canales. Es lo que se denomina como CAS o Channel Associated Signaling, como lo había comentado también Eder, o en español que sería señalización de canal asociado. Ahora, la siguiente, por favor, Carlos. Ok. Ok, ¿qué transmitimos para esta señalización que decimos que puede ir por canal común o canal asociado? Referente al slide anterior. Bueno, pues en sistemas de telefonía transmitimos todas aquellas situaciones susceptibles de ser señalizadas al margen de tráfico de usuario. En este caso, al margen de la señalización de voz digitalizada. Por ejemplo, transiciones o situaciones de tipo off-hook, que es el descolgado de un aparato telefónico, el on-hook, que es el colgado, el ringing, que es el timbre, y el no dial tone, el cual es que no hay un tono de discado, entre otras. Bueno, ya hemos visto la estructura de trama que, como decíamos, consiste en tener un time slot 0, que nos permite alinear la trama, y 32 time slot consiguientes, como ahí lo podemos ver. La anterior, Carlos, por favor. Okay, bueno, ahora vamos un paso más allá, que es la denominada multitrama. Ahí lo podemos ver. La multitrama no es ni más ni menos que un conjunto ordenado de 16 tramas. ¿Y para qué es necesaria esta multitrama? Bueno, pues es necesaria porque si estamos utilizando un único time slot, que en este caso es el 16, para señalizar o llevar la señalización de 30 canales de audio, tenemos a su vez que saber cada time slot 16 qué canales de audio señalizar. La forma de saber que cierto time slot 16 señaliza, por ejemplo,
el canal 8 y 24 es a través de la estructura de multitrama. Para esto es que se utiliza la multitrama, para saber qué canales se está señalizando. Como lo ven en el siguiente gráfico, el que está aquí en este slide, una estructura de multitrama no es más que la secuencia o el conjunto de 16 tramas, como ya habíamos mencionado. Como cada trama se producía cada 125 microsegundos, que lo había dicho y calculado mi compañero Eder, la multitrama nos da un total de 2 milisegundos, ya que multiplicar 125 microsegundos por 16 nos va a dar este resultado. Entonces, cada multitrama se repite cada 2 milisegundos. En el gráfico se puede ver cómo se tiene desde la trama 0 hasta la trama 15, y haciendo un zoom para las tramas 0, 8 y 15, podemos observar que en la trama 0, en el timeslot 16, tenemos una combinación de bits 0000, que es el alineamiento de multitrama, y la combinación XAXX, donde no hay alineamiento de trama. Y luego para el resto de las tramas de la 1 a la 15 tenemos 8 bits que están agrupados en dos grupos de 4, ABCD y ABCD para los bits más significativos y los menos significativos. Estos bits son los bits de señalización, y como pueden ver en el timeslot de la trama 8, señaliza los primeros 4 bits de la señalización del timeslot 8, y en los 4 menos significativos la tenemos que sumar 16 timeslot, puesto que como son 4 bits, es a partir de 2 a la 4, que son 16. Por eso se le suma 16 o cada 16 lugares, por lo que será señalizada al timeslot 24. Si esto mismo lo trasladamos a la última trama de la multitrama, el timeslot nos señaliza con los bits más significativos el TS15, timeslot 15, y con los 4 bits menos significativos el timeslot 31, por lo mismo que habíamos dicho que se le suma 16 timeslot. En conclusión, en una multitrama tenemos un alineamiento de tramas y a su vez 30 señalizaciones correspondientes a los timeslot del 1 al 15 y del 17 al 31. Como resultado de la multiplicación, cada ABC de bits tiene un flujo de 500 bits por segundo. Ahora sí, la siguiente, por favor, Carlos. Bueno, estos bits ABCD, aparte de señalar en telefonía el colgado, el descolgado, etcétera, como ya lo habíamos mencionado, también se usan en enlaces E y M entre sistemas de radio o centralitas analógicas, señalizando el estado de los contactos E y M en ambos extremos. El E es lo que se denomina como Earth y M se denomina Mode, que básicamente son dos contactos entre dos sistemas de audio que se pueden conectar a emisoras y señalizar sistemas de telefonía. Aquí para los 4 bits el valor 000 no es posible, pues coincide con la palabra de alineamiento, por lo que se le ocasionaría un error a la multitrama, como ya lo había mencionado Eder, y también en la multitrama en el timeslot 0 para el alineamiento se tiene que poner 0000. Bueno, cuando solo se usa el bit A, que había mencionado mi compañero Eder, para señalización, los demás bits deben fijarse en 101. Y por último, hay que comentar que hay un IETF-R2, que es un estándar de señalización entre sistemas telefónicos a través de los bits ABCD en CAS o Signaling Channel Associated, o señalización de canal asociado. Ahora la siguiente, porfa, Carlos. Bueno, ahora veremos qué es el CRC4, el cual es un código de redundancia cíclica de 4 bits, por eso se le dice CRC4, usado para la detección más no la corrección de errores dentro de la trama. Estos bits de CRC se colocan en las tramas de 0, 2, 4 y 6 y nos permiten detectar errores en la submultitrama número 1. Esto ahorita lo vamos a ver más específicamente en un gráfico. Bueno, estos se ponen en esas tramas de la submultitrama previamente enviada o recibida, dependiendo qué es lo que está haciendo. Y también se colocan en las tramas 8, 10, 12 y 14
y nos permite también detectar errores en esta siguiente submultitrama, que corresponde a las tramas 8 a 15. Ok, la siguiente, por favor. Ahora sí vamos a verlo de forma más gráfica, y lo que tenemos en esta tabla es el intervalo de tiempo, time slot 0, para una multitrama. Por lo tanto, 15 tramas y 2 submultitramas. Como ya habíamos dicho, que la multitrama se divide en 16, perdón, tramas, y aquí lo podemos dividir en 2 submultitramas, una que va del 0 al 8 y la otra que va del 9 al 15. Ahora, si recuerdan, al principio de la exposición se dijo que para las tramas pares tenemos el alineamiento de trama faz, y para las impares las n-faz, como ya lo había dicho también Eder. Y aquella X que se veía al principio, podemos insertar los bits de CRC4. Estos C1, C2, C3 y C4 bits permite poder detectar los errores en las primeras 8 tramas de la primera submultitrama, y para este caso en las NFAs tenemos que tener bits 00, 10, mientras que en la siguiente multitrama tenemos de igual manera los bits CRC4 que nos permiten detectar los errores de esta siguiente submultitrama, pero en la trama, bueno, aquí los bits CRC de igual manera se ponen en las tramas pares, y en las impares, en las NFAs, tenemos que tener colocado el 1, el 1 y el 1 para la trama 8 y 11. Así, en este caso nos tendríamos que tener en las primeras 6 tramas impares, o sea, las NFAs, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Y para las tramas 13 y 15 vemos que en las NFAs tenemos un bit E, el cual es un bit de error que, puesto a 1, indica que se recibe un error en el CRC. Es decir, si nosotros recibimos una multitrama y a través del cálculo de CRC vemos que no coincide con los bits que estamos recibiendo y que por lo tanto hay un error, se le notifica al extremo remoto que nos envía la trama errónea, o por el que el camino se produjo dicho error, se le notifica a través de este bit E, por lo que es un sistema de notificación de alarmas para esta multitrama. Y bueno, eso sería mi parte de la exposición, y ahora le cedo la palabra a mi compañero Carlos, que va a explicar los sistemas de alarma para el multiplexado E1. Bien, yo continuaré con la exposición, y el tema de esta parte es alarma y eventos en las tramas E1. Recordando el alineamiento de tramas, sabemos que en el primer time slot se usa para el alineamiento de tramas y alarmas. En el time slot 0 de las tramas impares tiene la siguiente estructura, donde podemos ver el bit A encargado de indicar que el extremo remoto ha detectado una pérdida de señal. Las posibles alarmas que indica este bit son estas. La primera es loss o loss of signal, que es pérdida de señal, que indica que no hay una señal física recibida en la interfaz. También está loss, que es loss of frame, que indica si hay una señal física válida, pero no tiene una estructura de trama según la trama E1, por lo que no se puede identificar. También está LOMF, que es Loss of Multiframe, que indica que tanto la señal física como la trama es válida, pero no tiene una estructura multitrama. Esta suele aparecer cuando se recibe la información en un formato que no es CAS. También está la AIS, que es todos en unos. Se produce cuando se reciben unos continuos, al menos los 509 de los últimos 512. Esto indica que la señal recibida no es ni correcta ni válida. Otra alarma importante es la RAI, que significa Remote Alarm Indication. Esta alarma se activa en caso de que en el extremo remoto detecte un loss o un LOF. También le permite saber al multiplexor local que el multiplexor remoto tiene una alarma de recepción. Para ejemplificar esta imagen mostrada. En la imagen se puede ver dos multiplexores
con un enlace E1 y una trama de 2 megabits. Ambos multiplexores están conectados para tener comunicación entre sí, pero podemos ver cómo hay un corte en el camino superior, por lo que el multiplexor de la derecha recibe un loss, recordando que esto ocurre cuando no hay señal física recibida en la interfaz. Entonces el multiplexor de la derecha le indica al de la izquierda que hay un loss, mandando el bit de alarma A igual a 1. Cuando el multiplexor de la izquierda detecta este bit A igual a 1, activa un array igual a 1. Con esto se indica que hay un error en el equipo remoto. Otro ejemplo para mostrar el funcionamiento de las alarmas es el siguiente. En la imagen se puede ver un módem óptico o multiplexor que recibe 2 megabits en óptico y se convierte a eléctrico. Se puede ver cómo existe una pérdida de señal en la interfaz óptica, por lo que no se podrá generar la señal eléctrica con la información recibida. Esto provocará que el multiplexor no se produzca la señal de 2 megabits, sino que produzca una CIA. Esto significa que generará una señal continua de unos y con esto indica el multiplexor de la derecha que se está recibiendo una señal física correcta, pero solo son unos, por lo tanto es una alarma de que la señal es errónea o que no se puede decodificar. Ahora hablaré del sincronismo y fuentes de reloj. Existen estas premisas ya establecidas. La primera es que el sistema de TDM son síncronos por naturaleza. Esto quiere decir que todos los nodos de la red necesitan trabajar con un solo reloj común para poder insertar o extraer la información de los diferentes flujos de ritmo. Es muy importante que el reloj sea correcto porque el nodo debe mostrar el flujo exactamente en el centro del bit para minimizar los efectos de la distorsión, ya que si se presenta puede provocar la pérdida de la información y la correcta reconstrucción también de la información. Si el reloj es único, si el reloj no es único, la diferencia de los relojes individuales provoca deslizamientos. Se les suele llamar slips, con lo que acabaremos repitiendo un bit, ya que muestreamos 2 veces la misma muestra, o también podríamos omitirlo, ya que muestremos justo antes y justo después de la muestra. Es por esto que es muy importante que exista un reloj patrón o maestro en toda la red. El reloj patrón puede ser una fuente externa de reloj como un oscilador de precisión. A este se le llama reloj externo. También puede ser el oscilador interno de uno de los equipos, si es que se usara en redes reducidas, ya que no es muy importante ahí la precisión del reloj, sino el hecho de que todos los nodos estén sincronizados con este reloj patrón. A este se le suele llamar reloj interno. El reloj también puede ser extraído de una señal síncrona de entrada al nodo y a este se le suele llamar reloj esclavo. Entonces son estas 3 maneras en las que se puede sincronizar sincronizar todo el sistema TDM, y esto sería todo por parte de la exposición. Muy bien, gracias. Algunas de las, digamos, observaciones sobre este tipo de modulación, multiplicador por función de tiempo, es que fue básicamente para enviar canales de voz, ¿sí? Y en un principio, por ejemplo, este fue de los primeros sistemas de multiplexado y de enviar información digital, pues sí vemos que por ejemplo, tiene 2 canales de señalización, por lo menos, o sea, tiene, se inició primero pensando en la seguridad, ¿no? Entonces, esos 2 canales de señalización son 2 canales que no se utilizan pues como datos, ¿no? Sino que únicamente se van a utilizar para sincronizar o para señalizar los canales, ¿sí? Entonces,
prácticamente el primero que comentaron, el primer time slot, se utiliza para señalización de tramas, se señaliza tramas, la trama 0 y luego la trama par o impares, y después el canal 16, que a veces se le llama señalización de multitrama, porque también en el canal 16 lleva precisamente una señalización de multitrama, y en los canales, las tramas siguientes, pues llevan señalización de los canales de voz, ¿sí? Pero finalmente ese time slot 16 también se utiliza para sincronizar o señalización, ¿no? Entonces, estas, digamos, formas de enviar información, pues era muy importante la seguridad, ¿no? Precisamente por eso este sistema era o es bastante seguro en cuanto a la transmisión de datos, aunque sí todavía tiene ahí algunos problemas con el reloj, ¿no? Anteriormente todos los sistemas eran sistemas síncronos, porque el reloj del transmisor y el reloj del receptor, o había un reloj maestro, etcétera. Entonces se utilizaba el mismo reloj. Eso había problemas, tenían problemas de sincronía realmente muy, muy complicados. Los sistemas o sea, los relojes maestros, que se les llamaba, eran toda una tarjeta así de, no sé, 500 componentes, en donde el oscilador o ¿cómo se llama? El cristal que ustedes han visto que llevan los microcontroladores, pues bueno, estaba en una cajita herméticamente cerrada, con control de temperatura, etcétera, para que el reloj tuviera un cambio en cuanto a su frecuencia de 1 o 2 Hz, a veces 3 Hz era mucho, ¿no? Y el receptor también debería de tener otro reloj más o menos similar, para que no existieran problemas de sincronía. Ya después ya se eliminó prácticamente este tipo de relojes y se utiliza ahora los sistemas asíncronos, que lo que vimos por ahí, que era un sistema, por ejemplo, el Manchester o el Manchester diferencial, en donde prácticamente el reloj va en la señal, y no se necesita este tipo de relojes internos o relojes que sean de la misma frecuencia, sino que ya puede haber un cierto retardo y puede ser ajustado, por decir algo, en el receptor, si la misma tren de bits trae el reloj, ¿no? Y hay un pequeño retardo donde se va ajustando directamente, ¿no? Pero sí, ahora prácticamente todos los sistemas de transmisión de datos a distancia son asíncronos en la actualidad. Y eso sucede precisamente, por ejemplo, a veces un modem asíncrono quiere decir que la velocidad de subida es diferente a la velocidad de bajada, que puede haber esas diferencias en cuanto a los relojes, ¿no? En cambio, un síncrono será o es un sistema en donde toda la transmisión se maneja con un mismo reloj, y que hay relojes internos o en el transmisor y en el receptor, y deben estar sincronizados a una misma frecuencia. ¿Okay? Entonces, también ya vimos que dentro de la señalización o de este sistema de PCM de 30+2, ahora ya
ya no es necesario el time slot 0 y el time slot 16, que se utilizaba exclusivamente para señalizar. Ya ahora dicen, no, pues ya no, pues ya podemos utilizar ahí otro tipo de información y ya no necesitamos enviar información, ¿no? Sino ya mandan prácticamente un tren de bits rápido, sin estar enviando, por ejemplo, el time slot 1, el 2, el 3 para canales de voz, ¿no? Sino que puede ser para una sola transmisión de datos y sin ese tipo de señalización. O sea, ya van encontrando diferentes formas de mejorar sin tener que depender del canal time slot 0 y el time slot 16 para señalización, ¿no? Eso se está utilizando cada vez más porque cada vez más se necesita más envío de información, ¿no? Y ahí también nos faltó indicar porque cuál es el siguiente, digamos, forma de enviar más canales, ¿no? Porque aquí con el E1 solamente mandamos 30 canales de voz y 2 de señalización y pues no hay no hay digamos que muchos canales, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar 4E1, en donde ya serían 4 por 30, 120 canales en otra de mayor velocidad, ¿no? Que es de 2, en este caso este E1 tiene 2 megabits por segundo, el E2 que llevaría 4 E1 ya sería de 8 megabits por segundo, ¿sí? Y después se toman 4 E2 para formar un E3. Y entonces ya son 120 por 4, ya son de 480 canales. O sea, es en un mismo canal ya llevan 480 canales de voz. ¿Sí? Y así siguen con el E3, con el E4, otros 4 E3 para el E4 y otros 4 E4 para un E5. ¿Sí? Para un E5, el E4 ya lleva 960 canales en un solo par de hilos o en un solo par de cable coaxial. Y así sucesivamente van incrementando, digamos, la velocidad, ya sea de cantidad de canales, ya 960 o 960 por 4, ya son casi 3,000 canales, o simplemente enviando una velocidad más alta, ¿no? Y precisamente un canal de video, pues no va a caber aquí en un E1, que tiene una velocidad de 2 megabits, ¿no? Necesitamos un E2 que ya tiene 8 megabits, o tal vez un E3 que ya tiene 8 por 4, 32 megabits de velocidad, ¿no? De esa forma es como ya en un E3 o en un E4 ya puede enviar un canal de video en este sistema de mayor velocidad, pero que se están, digamos que, generando canales a velocidades muy altas, ¿no? Muchísimo más altas. Por eso es que ya tenemos canales de 100 megabits y más, ¿no? Ya estamos en terabits, así con fibra óptica que realmente ha venido a incrementar la velocidad y la cantidad de información realmente en forma tremendamente grande, ¿no? Bueno, estos eran nada más algunos puntos adicionales que podemos tener aquí en el multiplexado de 30+2, ¿no? Y estos a veces son estándares de comunicación de decir, bueno, 30+2 o el T1 que vimos de 24 canales, ¿no?
ST1 también nada más tiene 24 canales, pero después se toman 7 T1 para formar T2 y después 7 T2 para formar T3, porque ya la tecnología en la actualidad pues, ya puede manejar esas velocidades con ese tipo sin ningún problema, ¿no? Entonces, así es como se va incrementando la cantidad de canales de voz o cantidad de información por medio de la velocidad en bits por segundo. Ya que un T5, un T4, un T5 o un T4, pues ya son velocidades bastante altas, ¿no? Pero para la fibra óptica, pues apenas está ahí bien, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Hola. No, creo que no, profe. Creo que no, profe. Necesitamos, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre práctica. Algunos, preguntas por ahí, pero que están, digamos, ya se están olvidando realmente de lo que es el PWM, ¿no? Y ya como que no está muy bien o no está muy claro los conceptos de PCM, digo de PWM y los objetivos de la práctica. Acuérdense que aquí podemos plantear alguna pregunta, alguna duda y la podemos explicar, que generalmente la pregunta que planteen, por muy obvia que sea, por muy simple que sea, generalmente es para un 30% de los demás, ¿eh? Así es que no hay problema para plantear preguntas sobre la práctica, ¿eh? Y no se les, digamos, que no se olviden o no lo dejen, porque ese va a ser el problema de que lo dejan y se empiezan a perder o a olvidar de lo que es una señal PWM. ¿Sí? No sé si tengan hay preguntas por ahí, a ver. Profe, ¿podría mandarle un avance para Sí, que lo claro, revise? así es. Sí, sí. Sí, ese es para todos, ¿eh? Me pueden enviar ahí una voz y ahí yo les puedo, pues, sugerir o comentar si está bien, qué les falta o etcétera, ¿no? Digo, es para todos, no es para alguien nada más, ¿eh? Profe, y el circuito, se puede hacer con un comparador, ¿no? Sí, sí, lo dijimos que puede ser un comparador. Incluso sugerimos que puede ser el LM339 porque el LM339 puedes trabajar de 0 y 5 volts, ¿no? No necesitas voltajes negativos. Digo que aquí no hay ningún problema con Proteus, pero bueno, el LM339 ya se maneja voltajes de 0 a 5, ¿no? Con la única observación de que es open collector y que necesitas una resistencia de pull up ahí en la salida a BCC, ¿no? Para cerrar, por decir ahí, el colector. Pero si no, también puede usar el LM324 o el TL084 o TL082. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que la señal
La senoidal la pueden sacar de un generador y la triangular o diente de sierra, esa la deben de generar con un oscilador, ya sea un oscilador de cuadrada y después la integran o la convierten a triangular y ya tienen la señal para comparar con la senoidal. Y para ¿cómo se dice? Demodularla. Ajá, el demodulador, acuérdense que es un filtro, pero de preferencia un filtro pasivo puede ser, pero debe de ser, no sé, tal vez a veces tienen que poner 2 o 3 etapas, aunque a veces se atenúa mucho, bueno, no importa porque después se puede amplificarla o tal vez no es necesario, pero mejor, funciona mejor con un filtro activo, ¿no? Con ahí los operacionales que sobran, bueno, hay filtros activos que funcionan mejor, ¿no? Pero a veces ven la señal muy fea o no muy igual a la senoidal, es por dos razones, o porque el filtro está muy, digamos que muy fuera del rango donde debe de funcionar, o porque necesita otro filtro, o porque la señal de PWM no está correcta, ¿no? Porque para que tú puedas filtrar, bueno, el PWM debe de estar correcto porque ahí debe de llevar la señal senoidal. Si tienes un PWM, pues de 2 pulsitos nada más o no está bien definido o no está bien generado, bueno, pues pones el filtro y pues no va a salir, ¿no? No va a salir porque pues la señal PWM no trae una señal senoidal. Traerá, no sé, ruido o una señal por ahí que no se parece mucho a la senoidal, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es por etapas, ¿no? Asegurarse de que su PWM ya está bien, o sea, ya está correcto, así como lo vimos en la teoría y aquí en los quienes expusieron y vimos algunos diagramas bien especificados, eh, eh, lo que significa un PWM, ¿no? Comparado con la senoidal, en donde hay pulsos en todo el ciclo positivo y el negativo. Y no, porque en algunos casos tienen un pulso en la señal, en la parte positiva nada más, y luego otro pulso o 2 pulsos en la señal negativa, eso no es PWM. Debe estar bien definida, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿no? Que los pulsos deben de ir desde el mínimo hasta el mancho más grande en la parte positiva y después bajar hasta el mínimo, ¿no? En el mínimo, en la señal negativa donde es más pequeñita, ahí tengo un pulso de un ancho en más pequeño, ¿sí? Entonces, a veces es necesario asegurarse que ya está el PWM antes de sacar el demodulador, ¿no? O el filtro pasabaja, ¿sí? Entonces, aquí es por, por etapa, por bloque, para que se vaya viendo los resultados, ¿no? Incluso no vas a tener PWM si tus entradas pues no están con las características que dijimos, ¿no? La triangular 10 veces más rápida que la senoidal y del mismo tamaño. De hecho, la senoidal tal vez unos milivolts más pequeño, pero si no, va a ser un pulso nada más en la positiva y un pulso en la negativa, ¿eh? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Profe, ¿Dónde? Te escucho. nada más para comentarle, mi compa no puede ir a la clase de hoy porque su conexión de internet le está fallando. Ah, a Me ver, dijo que le permíteme. avisara. Perdón. Ok, ¿qué me decías? ¿El nombre de quién? De Abraham. Pero porque tenemos creo que 8 ahora. Abraham Alanis González. Profe, Mandó un mensaje. Sí, ¿pasó lista al principio? Es que llegué un poquito tarde por mi luz. no, ahorita. Sí, sí pasé, pero ahorita ya pasé. Ahí están ahorita. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Nos falta otro tema para mañana y el viernes. Hay temas, otro de telefonía, telefonía de, digamos que telefonía de casa, la primera telefonía que no sé cómo la conocen ustedes, que no sea celular, digamos, ¿no? O sea, aparte está la telefonía básica y luego sigue la telefonía celular, ¿no? Entonces, la idea es hablar un poco acerca de la telefonía, que fue, digamos, uno de los sistemas de comunicación realmente en su tiempo bastante importante, muy, muy útil, ¿no? En la actualidad puede seguir existiendo, pero
ya prácticamente se va muriendo. Telefonía analógica, por decirlo, porque ahí todo era analógico. Incluso no había modulación, ¿no? Sino que las señales vienen directamente como se generan en un micrófono o en un electret que se le llama, ¿no? Entonces vienen las frecuencias aquí de 300 a 3.4 o 4 kilohertz aproximadamente. Entonces, de esa forma es como se reciben las señales con todo el circuito de marcación, el circuito de voz, etcétera. ¿Alguien que quiera hablar de telefonía? Sí, profe, nuestro equipo. Ok. César Adán. Sí, Jonathan Ángel y Gustavo Ángel. Okay. Bueno, ok, pues mañana ponemos otro tema para el viernes. Bueno, pues si no hay algo más, nos estamos viendo mañana. ¿Alguna Sí, profe, pregunta entonces más? exponemos mañana. Sí. Ok, gracias. Ok, pues nos vemos mañana. Ok, profe, ¿Algo? gracias. Mañana. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego, Carlos. Gracias, profe. Jonathan, Eder, Gustavo, Hasta luego, Abraham, profesor. Buenas tardes. Gustavo. Buenas tardes.